Todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Hola, buenas tardes a todos y a todas a este nuevo programa de Ciudad 8 y doy también la bienvenida a mis compañeros de andadura, a Carlos y Baelia. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Baelia. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar porque seguramente muchos de vosotros habréis reconocido la presentación. Se trata del texto del Kybalión que define el principio de polaridad, el cuarto de los 7 grandes principios herméticos. Por tanto, esta tarde la dedicaremos a analizar este principio de polaridad y lo haremos, como siempre, desde diferentes perspectivas. Antes de empezar, os he de confesar que el tema escogido para hoy era otro muy diferente y que seguro retomaré en otro momento. Pero a veces nos ocurren cosas en nuestra vida cotidiana que nos afectan de forma profunda e insospechada y en mi caso me han llevado, entre otras cosas, a este cambio. Así que, con vuestro permiso, decidí dejarme llevar por la intuición. Eso sí, no dudéis que se va a tratar de un programa a la altura que os merecéis. ¿Preparados todos? Pues vamos a ello. Bien, ¿y qué es la polaridad? Bueno, los 7 principios herméticos son 7 leyes universales enunciadas en el Kybalión y que, según sus autores, los misteriosos 3 iniciados, si somos capaces de entenderlos correctamente, nos darán la clave para abrir numerosas puertas internas que nos conducirán al conocimiento, al templo con mayúsculas, aunque también veremos que ese conocimiento no es exclusivo de los hermetistas. Concretamente, este principio de polaridad dice que todo tiene un par de opuestos, pero que esos dos opuestos en realidad son la misma cosa y que solo difieren entre sí por el grado. Para explicarlo, podríamos dar diversos ejemplos cotidianos que nos pueden ayudar a entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, blanco y negro. En realidad son lo mismo, son colores, aunque extremos. Uno sería el resultado de la mezcla de todos los colores y el otro la ausencia total de color, habiendo entre ellos infinidad de grises. También existen el día y la noche, el frío y el calor, lo masculino y lo femenino, pero también las virtudes y los vicios. Es importante remarcar que no necesariamente uno de los polos sea bueno y el otro malo, aunque así lo parezca, sobre todo cuando hablamos de vicios y virtudes. Ambos son las dos caras de la misma moneda, opuestos y complementarios, y en definitiva se necesitan mutuamente. Otro ejemplo, los polos positivo y negativo, que son solo dos polaridades de la misma fuerza, y ambas son necesarias para que la fuerza pueda actuar. Si piensas en la electricidad, la corriente fluye entre los polos negativo y positivo. Sin esa diferencia no habría movimiento. Aunque todos los principios herméticos están más o menos relacionados entre sí, hay dos especialmente vinculados con la polaridad, hasta el punto que a veces será difícil separarlos entre ellos. Me refiero al principio de género y al principio de ritmo. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio nos dice que el género se manifiesta en todo. Los principios masculino y femenino están siempre presentes en todos los fenómenos y planos de nuestra vida. Y no confundamos el sexo hombre-mujer, no es más que una simple manifestación del género en un ámbito concreto del plano físico, el de la vida orgánica. La utilidad de esta polarización en dos géneros es la de crear, producir, o dicho de otro modo, generar. Por tanto, si unificamos, si por un lado todo tiene género para que exista creación, es evidente que todo tiene polaridad, y esa polaridad no es más que la manifestación extrema de la misma cosa. Ese principio masculino y femenino, los opuestos, existen en todas las expresiones de la vida, incluido el mundo físico, aunque en este caso a veces son fijados de forma que no se pueden variar, como en el caso del sexo.
Por tanto, esa gradación existente entre las dos polaridades a veces nos es difícil de intuir. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación, el Kybalión. Este es el principio de ritmo, el cual nos revela que en todo se manifiesta una oscilación, un movimiento de ida y vuelta como el de un péndulo, entre esos dos polos opuestos, uno masculino y otro femenino, establecidos en el principio de polaridad. La cuestión de opuestos polares no se reduce, como hemos dicho, a temas físicos y tangibles, sino que se extiende a mente, emociones, en resumen, a todos los planos de existencia. Las enseñanzas dicen que sentimientos como amor y odio son lo mismo, por difícil que nos parezca similar. Osho, en su libro Emociones, nos da otro ejemplo. Según él, la ira y la tristeza son lo mismo. La tristeza es la ira pasiva y la ira es la tristeza activa. Pero parece que estamos más sintonizados con lo pasivo y es más fácil entristecernos que colerizarnos. Pero si lo pensamos, es cierto que para una persona triste es muy difícil estar enfadada o viceversa. Bien, si analizamos un poco todo esto y extraemos las ideas principales, tenemos, por un lado, una unidad entre opuestos, o sea, dos antagónicos que supuestamente son lo mismo, pero además que esa unidad es dinámica, ya que estamos oscilando constantemente entre esos dos polos opuestos. ¿Cómo podemos visualizar todo esto? Vamos a intentar explicarlo mediante un ejemplo visual, concretamente un movimiento circular y su proyección. Imaginemos un círculo perfecto en una superficie plana, encima de una mesa, por ejemplo, y una bola dando vueltas siguiendo ese círculo, algo así como una bola en la ruleta de un casino. Si este movimiento lo proyectamos en una pantalla, es decir, como si pusiéramos una luz en un lado y observamos el dibujo que va realizando su sombra en la pantalla, veríamos un movimiento lineal, oscilando entre dos extremos. Aunque la bola se mueva de forma constante, en la proyección veremos que va más despacio a medida que llega al borde y después acelera de nuevo para ir más despacio al llegar al otro extremo, y así sucesivamente. Así podemos ver que aunque el movimiento es uno y circular, la polaridad en sí misma, nosotros lo percibimos como lineal, manifestado como una oscilación entre opuestos. Es lo mismo que ocurriría o que ocurre con el movimiento de los planetas en las órbitas espaciales. Cuando decimos que un planeta está retrógrado es porque tenemos la visión, según nuestra perspectiva en la Tierra, de que se mueve más lentamente, incluso que va en dirección contraria a la habitual, pero en realidad su órbita es circular y siempre en el mismo sentido. Por tanto, podemos decir que el movimiento real no solo aúna los opuestos, sino que estos son trascendidos. Vamos a ver ahora cómo se expresa la polaridad, dónde la podemos ver, cómo podemos vivirla. En principio, la polaridad, así también como el género o incluso el ritmo, se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida, así como en los diferentes planos de existencia. Sin ir más lejos, las relaciones humanas son relaciones de polaridad, que se mueven entre la forma, que es la que determina el sexo de la persona en el mundo físico, y la fuerza relativa, que es la que va a determinar las polaridades masculinas o femeninas en los planos internos. Si tenemos en mente esto, podemos definir muchas líneas de polaridad. Amistad, que sería polaridad en niveles espirituales o mentales, todas las diferentes líneas que se dan dentro de la familia, hijos respecto a padres, tíos respecto a sobrinos, relaciones de hermandad, tanto de sangre o de hermandad entre miembros de un grupo esotérico, pero también existe esta relación entre profesor y pupilo o polaridad entre un grupo y un individuo, el líder con otros miembros. Observar que estas relaciones afectan a los diversos planos de los seres humanos. Esta acción de polaridad puede verse claramente en los dos aspectos de la mente que funciona como abstracta y como concreta. Existe una reacción estimulante que se produce mutuamente. Nuestra mente va a responder a otra mente con inspiración, por ejemplo. También en los planos emocionales existe la polaridad y el género. Podríamos decir que lo que tiene necesidad de expresión emocional se considera masculino y lo que tiene necesidad de satisfacción emocional es considerado femenino. Asimismo, existe polaridad en relación con nosotros mismos, en nuestro organismo. Y no me refiero solo a un tema físico. Los diversos cuerpos o principios del ser humano son alternativamente positivos y negativos en sus relaciones mutuas, siendo el más útil positivo en relación con el más denso.
Cada cuerpo de la serie está, pues, controlado por el inmediato superior y tiene que esperar el estímulo de este cuerpo sutil antes de poder funcionar. También podemos hablar de polaridad en los elementos, en tanto que son simbología de aspectos humanos en todos sus planos, y un largo etcétera. Con todo, la relación de polaridad que vivimos de forma más consciente como tal, como relación de polaridad, y también de forma muy intensa, es la relación de pareja. Intuitivamente, el ser humano sabe que solo en unión con otro ser de opuesta polaridad puede realizarse todas las posibilidades de la humana evolución, y con la esperanza de alcanzar la plenitud evolutiva de que sea capaz, se embarca en una vida de interacción con otra persona de sexo opuesto. Parece ser que en este principio reside el deseo de unión, una necesidad, sea para dar salida al exceso de fuerzas vitales o para recibir una fuerza de la que carecemos. Y solo una unión en la que se satisfaga esa necesidad es la que puede cumplir su objetivo. Según algunos autores, las leyes que rigen la unión sexual abarcan muchísimo más que la simple unión física, reconociendo naturalmente los diferentes planos y cuerpos del ser humano. Dice Dion Fortune en su libro Amor y sexo según el ocultismo. La unión física, cuando existe deseo mutuo, dará armonía y equilibrio a su sistema nervioso. El amor unirá los deseos y aspiraciones en uno y enlazará ambas personalidades. La adquisición de un fondo de conocimiento común hará la camaradería y la amistad más y más estrechos. Las creencias en similares conceptos y principios dirigirán sus vidas por los mismos cauces y los fines y objetivos espirituales completarán su unión hasta que, habiendo alcanzado la conciencia y el nivel del espíritu puro, este gran amor de dos almas ultrapasará todas las limitaciones y absorberá el universo entero en su unión. Cuando se logra esto, dicen los filósofos esotéricos, se ha aplicado a la evolución del mundo físico el más grande impulso que es posible lograr. Estos dos, unidos así en todos los planos, entran en la luz y de ella no salen más, como individuos separados, sino que se convierten en un solo individuo con una doble naturaleza, completa en sí misma y realizable por sí misma. Esos seres, sin embargo, han pasado más allá del orden de nuestra vida y ya no son más reconocibles mediante los sentidos. Cada vez que nos ponemos en contacto íntimo con un alma, como se hace durante la unión sexual, se crea un vínculo kármico, quedando existente cierta relación entre ambos durante un tiempo considerable después de ella. Por lo tanto, no está de más preguntarse seriamente en qué condiciones estamos creando vínculo o relación con la otra persona al buscar una unión con ella. Deberíamos ser capaces de ver las fuerzas vitales funcionando en polaridad en cada plano de existencia, siendo tan sagradas cuando operan en los planos elevados como en los planos inferiores. Siento ser yo quien os lo diga, pero parece ser que el aquí te pillo, aquí te mato es más serio de lo que parece. Bueno, y después de esta introducción al tema, vamos a explorar en diferentes tradiciones para saber su punto de vista, incluso qué peculiaridades podemos entrever en cada una de ellas. Empezaremos por las tradiciones esotéricas occidentales, las cuales coinciden en darle una gran importancia a la polaridad. Según nos dicen estas enseñanzas, para el sostenimiento de la vida basta con una fuerza única, pero para cualquier forma de creación son necesarias dos fuerzas, una dinámica y actuante y otra inertemente potencial. La fuerza positiva o masculina es la estimuladora y la fuerza negativa o femenina es la que realiza el trabajo de la creación bajo la influencia del estimulador masculino, quedando nuevamente impotente una vez que el impulso se agota. Un ejemplo que me parece muy bonito es el de la música. La fuerza femenina es la resistencia que hace las cuerdas de una guitarra y la mano que las toca es la fuerza activa masculina, pero ambas son necesarias para la melodía. Donde quiera que se encuentre esta acción trabajando, podemos considerar que se trata de una relación sexual, sea del reino mineral o del mundo mental. El espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas, siendo los planos intermediarios cuestión de grados vibratorios meramente. El todo y los muchos son los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. De manera, pues, que la ley y las leyes son los dos polos de una sola y misma cosa. E igual sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. El Kybalión. ¿El espíritu y la materia son la misma cosa? Las enseñanzas herméticas dicen que en realidad no hay diferencia entre cosas aparentemente opuestas, que solo es cuestión de grado. Cuesta de ver. A esto debemos añadir que en general los extremos no son absolutos. Por ejemplo, bueno y malo no son cosas absolutas.
A un extremo lo llamamos el bien y al otro el mal, pero también es relativo. Una cosa es menos buena que la que le es superior en la escala, pero esa es a su vez mejor que la siguiente. Este esquema lo podemos aplicar también a los sentimientos y a las pasiones. Según las enseñanzas herméticas, el amor y el odio, que son considerados como diametralmente opuestos, encontraremos que no existe un amor absoluto o un odio absoluto. De hecho, no se diferencian, son diferentes grados de la misma cosa. En este punto he de reconocer que yo personalmente discrepo. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿No os ha pasado nunca que habéis amado y odiado a la vez a la misma persona? Quizá la respuesta a eso es que amamos unas cosas y odiamos otras, todas en referencia a la misma persona. La verdad es que es complejo ver esas líneas de polaridad. El caso es que donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. Según los herméticos, si podemos seguir las líneas de polarización, podemos transmutar un estado mental en otro. Esto es importante, porque las cosas de diferente clase no pueden transmutarse, solo las de la misma clase. Por ejemplo, tenemos las líneas de polaridad amor-odio o miedo-valor. Pero el miedo no podemos transformarlo en amor, ni el valor en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tienen sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible esta transmutación. Y esta es la mayor dificultad, detectar la línea de polaridad, ya que durante la experiencia nos parecen tan opuestas que se nos antoja imposible que puedan ser la misma cosa con diferente vibración. Evidentemente, tanto los estados mentales como los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo. Podríamos decir que el amor es positivo respecto al odio, el valor respecto al miedo o la actividad respecto a la inercia. Bien, otro ejemplo de la importancia de la polaridad para los ocultistas lo tenemos en el libro Iniciación humana y solar de Alice Bailey. En él nos dice que los tres misterios del sistema solar son estos. Los tres misterios solares. Los tres misterios del sistema solar son: 1. El misterio de la electricidad, el misterio de Brahma, el secreto del tercer aspecto, está latente en el Sol físico. 2. El misterio de la polaridad, o el impulso universal del sexo, el secreto del segundo aspecto, está latente en el corazón del Sol, o el Sol subjetivo. 3. El misterio del fuego mismo, o la fuerza dinámica central del sistema, el secreto del primer aspecto, está latente en el Sol central espiritual. El misterio de la polaridad es considerado como uno de los grandes secretos y la clave del significado del sexo o género en cada sector de la naturaleza en todos los planos. Aunque no nos revela mucho más al respecto, obviamente, sí que nos indica que es un secreto de vital importancia y en qué ámbitos nos puede iluminar. Los temas sobre los cuales este secreto arroja luz son: primero, el sexo en el plano físico. Proporciona la clave del misterio de la separación de los sexos en los días de Lemuria. Segundo, el equilibrio de las fuerzas en todos los sectores de la naturaleza. Tercero, la clave respecto al esquema que forma con el nuestro una dualidad. Cuarta, el verdadero nombre de nuestro logos planetario y su relación con el logos solar. Quinto, el matrimonio del Cordero y el problema de la desposada celestial. Un indicio de esto se halla en el sistema solar de S, que debe ser leído astrológicamente. Sexto, el misterio de Géminis y la relación de nuestro logos planetario con dicha constelación. En menor escala y en relación con el microcosmos, cuando el iniciado recibe el segundo gran secreto o el cuarto, que incluye los dos primeros menores, quedan aclarados los siguientes temas. Primero, los procesos de unificación en los diferentes reinos de la naturaleza. Se indica la unión entre los reinos y se ve la unidad del esquema. Segundo, se revela claramente el método de unificación egoica y se demuestra la verdadera naturaleza de la antakarama y una vez revelada ya no es necesaria. Tercero, se percibe la esencial unidad que existe entre el yo y la personalidad. Cuarto, ya no es un misterio la relación entre las evoluciones humana y débica, pues su ubicación en el cuerpo del hombre celestial se ve que es una realidad. Aunque todo esto nos puede sonar a chino, podríamos resumir en que todo este secreto se refiere a la conciencia y a su desarrollo mediante el aspecto materia y a través de él. Concierne a la unificación del yo y el no yo hasta que son uno, real y verdaderamente.
Otros autores nos dan una pista de cómo poner en práctica este principio de polaridad, cómo usarlo y desarrollarlo. Y es a través de otro principio hermético, precisamente, el de vibración, que dice algo así como nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Si partimos de la base, simplificando y para que nos entendamos, que las altas vibraciones son buenas y las bajas son malas, aunque ya hemos dicho que eso no es absoluto, si lo que queremos es destruir un grado de vibración que no deseamos, debemos concentrarnos en el polo opuesto al que queremos suprimir. Es decir, que si queremos eliminar una cualidad negativa, es necesario concentrarse sobre el polo positivo de esa misma cualidad, y las vibraciones cambiarán gradualmente en positivas, hasta que finalmente se polarizará en el polo opuesto. Un ejemplo es que es inútil que uno trate de matar el miedo, sino que lo que debe hacer es cultivar el valor, y así el miedo desaparecerá. Tampoco hay que perder el tiempo tratando de arrojar fuera la oscuridad, sino que es mejor abrir las ventanas y dejar que la luz entre. De ese modo la oscuridad desaparecerá por sí misma. En este punto, cabe destacar que según las tradiciones ocultistas, una peculiaridad de esta unión entre polos se encuentra en que en ciertos planos los iguales se atraen, mientras que en otros son los opuestos los que se buscan. En el primer caso las unidades se aumentan y en el segundo se suplementan. En el plano físico, como bien sabemos, son los opuestos los que se atraen. En cambio, en el plano de la mente, en el caso de la mente concreta, el contenido similar de la conciencia es lo que provoca la simpatía, de forma que los que se interesan por los mismos temas se sienten atraídos. En cambio, en relación a la mente abstracta, parece que los que encaran los problemas intelectuales de forma distinta son los que sienten simpatía. El crítico con el imaginativo o el deductivo con el inductivo. Y podríamos seguir con todos los planos. En la Cábala también es muy importante la polaridad. El propio árbol de la vida está estructurado en 3 columnas, siendo una la femenina, otra la masculina y el equilibrio de las dos la columna central. Jochma es la sefirá que está a la cabeza del pilar positivo, de naturaleza masculina, y Biná a la cabeza del negativo, en femenino. De cada una de las emanaciones, por tanto, tenemos su contraria. No es posible entender a una sefirá de una de las columnas sin considerar a su compañera. Para explicar la polaridad en su sentido más abstracto, nos centraremos en el triángulo superno formado por Biná, Jochma y Keter. Jochma, como hemos dicho, masculino, es la energía que va siempre hacia adelante, dinámica. Es una sefira estimuladora, un torrente de energía que necesita concreción porque si no se pierde, se disipa irremediablemente. Biná es la primera sefira estabilizadora, organizadora, en contraposición a Jochma. Es la forma que requiere la energía saliente de Jochma para poder manifestarse. Representaría la madre superior, la matriz. En estas dos sefirot tenemos positivo y negativo arquetípicos, masculino y femenino primordiales. Pero antes hemos hecho referencia a un triángulo, nos falta Keter, que se sitúa teóricamente por encima y en medio de las dos anteriores formando un triángulo, siendo esta sefirá el frente de la columna media del equilibrio. Representaría el primer manifiesto y no tiene forma ni fuerza, sino que éstas emanan de él, siendo solo ser puro. Podríamos definirlo como la manifestación de Dios más cercana a nosotros. Esto nos debe hacer reflexionar sobre el hecho que intuitivamente la polaridad puede ser en 2 sentidos, es decir, horizontal y vertical. Esto quiere decir que puede expresarse entre Biná y Jochma, traduciéndose esta en un despertar sexual, pero también puede ser vertical, representando un despertar de conciencia y de contacto con el plano interno. A este respecto, Dios es considerado el gran andrógino. Podríamos decir que es masculino y femenino a la vez, pero nos quedaríamos cortos, porque trasciende estos conceptos. Lo que sí que parece más claro es que respecto a los humanos, la deidad es masculina, ya que Él actúa sobre nosotros, es el creador, pero claro, eso no quiere decir que sea un hombre. En el libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, de Eliphas Levi, también se hace referencia a la polaridad, desde su particular punto de vista. Pero, siguiendo el hilo de los cabalistas, según él, el universo está contrabalanceado por 2 fuerzas que lo mantienen en equilibrio. Una fuerza que atrae y otra que repele. Ambas en conjunción son muy productivas, ya que según él, en física producen el equilibrio, en filosofía la crítica y en religión la revelación progresiva. La moral que resulta de la revelación está fundada en el antagonismo, que es la consecuencia del binario.
El hombre, como dice él, aunque no sabe nada, está llamado a conocerlo todo. Ahora bien, el conocimiento supone el binario. ¿Qué es la sabiduría? Es la conciliación y la unión de dos principios. Es la dulzura de Abel dirigiendo la energía de Caín. Es el hombre siguiendo las dulces inspiraciones de la mujer. Es el vicio vencido por el legítimo matrimonio. Es la energía revolucionaria dulcificada y domada por las suavidades del orden y de la paz. Es el orgullo sometido al amor. Es la ciencia reconociendo las inspiraciones de la fe. Cuando la ciencia humana se hace prudente por su modestia y se somete a la infalibilidad de la razón universal, enseñada por el amor o por la caridad universal, puede tomar entonces el nombre de gnosis, porque conoce, por lo menos, lo que aún no puede vanagloriarse de saber perfectamente. La divinidad, aunque es una en esencia, tiene dos condiciones esenciales, como bases fundamentales de su ser: la necesidad y la libertad. Podríamos considerar, por tanto, que una es femenina y la otra masculina, y es a través de la conciliación de estos dos principios, el binario, como podemos alcanzar la gnosis, el conocimiento. También en la tradición alquímica podríamos tratar el simbolismo del ser andrógino o rebis, el cual podríamos definir como hermafrodita y perfecto, a la imagen y semejanza de Dios. Es un ser primordial andrógino del que derivan los demás seres. Estaría en la línea del Adam Kadmon para los cabalistas, que se considera un ser anterior a Adán, también perfecto y andrógino. Desde el punto de vista de la alquimia, esa atracción que sufrimos por nuestro complemento en vías de recuperar ese androginismo es algo natural. También tenemos el ejemplo del mutus liber, en el que podemos ver que las diferentes operaciones ilustradas son siempre realizadas por un hombre y una mujer. Según los especialistas, esto simbolizan las dos naturalezas, femenina y masculina, del ser humano. A este respecto yo tengo mis dudas, ya que se observa claramente cómo la mujer no es una simple observadora pasiva, sino que está remangada igual que él trabajando, es activa, por lo que se podría interpretar como que no es una tarea para un hombre solo. Además, para acabar el libro nos da la siguiente conclusión: oculatus avis, algo así como te vas clarividente. Está claro que, además de conseguir la piedra filosofal, que no es poco, es a través del trabajo con nuestro opuesto sexual con lo que podemos conseguir ser más clarividentes, más sabios en definitiva. También incluso podríamos reflexionar sobre el siguiente comentario de Platón. En otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero había 3 clases de hombres, los 2 sexos que hoy existen y uno tercero, compuesto de estos 2, el cual ha desaparecido conservándose solo el nombre. Este animal formaba una especie particular y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo masculino y el femenino, pero ya no existe y su nombre está en descrédito. Podríamos buscar más indicios sobre cómo funciona la polaridad según las diferentes tradiciones esotéricas, pero ha llegado el momento de cambiar de tercio, porque dentro de las diferentes doctrinas orientales, por ejemplo, también se da una gran importancia al tema de la polaridad, teniendo toda una teoría al respecto. Los místicos orientales, que experimentan todas las cosas como manifestaciones de una unidad básica, no proclaman la igualdad de todo, sino que reconocen la individualidad de las cosas, pero al mismo tiempo son conscientes de que todas las diferencias y contrastes son relativos, dentro de una unidad todo abarcante. Pero en nuestro estado normal de conciencia, esta unidad de todos los contrastes resulta extremadamente difícil de aceptar. Además, consideran los opuestos como conceptos abstractos, pertenecientes al reino del pensamiento y como tales son relativos. Por el simple hecho de centrar nuestra atención sobre cualquier concepto, creamos su opuesto. Cuando todos en el mundo entienden la belleza como bella, están creando la fealdad. Cuando todos entienden la bondad como buena, están creando el mal. Lao Tse, Tao Te Ching. También los místicos orientales trascienden el mundo de conceptos intelectuales, haciéndose conscientes de la relatividad de los opuestos y de su relación de polaridad. Conceptos como placer y dolor, vida y muerte no son experiencias absolutas, sino partes extremas de una misma unidad. En las tradiciones espirituales de Oriente, llegar a esta conciencia de que todos los opuestos son polares y por tanto una sola unidad es una de las más elevadas metas del hombre. Mora en la eterna verdad más allá de los opuestos terrenos. Es el consejo,
de Krishna en el Bhagavad Gita. En el libro La esencia del budismo, el autor Suzuki dice: la idea fundamental del budismo es trascender el mundo de los opuestos, mundo construido con distinciones intelectuales y corrupciones emocionales, y llegar a realizar el mundo espiritual de la no diferenciación, que implica alcanzar un punto de vista absoluto. En el misticismo oriental se intenta buscar la unidad entre ambos aspectos, ya que un ser humano completamente realizado es el que, según palabras de Lao Tse, conoce lo masculino y sin embargo se mantiene en lo femenino. Existen representaciones de Shiva de forma andrógina, mitad hombre, mitad mujer, recordándonos un poco al Revis de los alquimistas o al Adán Kadmon de los cabalistas. La sabiduría intuitiva es considerada como la pasiva cualidad femenina de la naturaleza humana, el amor y la compasión como la activa cualidad masculina, y la unión de ambas en el proceso de la iluminación se presenta mediante abrazos sexuales de deidades masculinas y femeninas. Los místicos orientales afirman que tal unión de los aspectos masculino y femenino de nuestro ser solo puede ser experimentada en un plano de conciencia más elevado, donde el reino del pensamiento y del lenguaje es trascendido y en el cual todos los opuestos aparecen como una unidad dinámica. Y de aquí surge toda una teoría. Seguro que todos hemos oído hablar del yin y el yang. Esta interpretación de la realidad va mucho más allá del símbolo ese blanco y negro que nos viene a la cabeza, llamado Taijitu. Según los orientales, puesto que todos los opuestos son interdependientes, su conflicto nunca podrá terminar con la victoria total de una de las partes, sino que será una manifestación de la interacción entre ambos. En Oriente existe la idea del equilibrio dinámico. Una persona virtuosa no es la que lucha por el bien, sino la que es capaz de mantener el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Pero existe un movimiento, no es estático. Esta idea coincide en esencia con las ideas occidentales. Esto fue representado por los sabios chinos en su simbolismo de los polos arquetípicos yin y yang. A la unidad extrema más allá del yin y el yang lo llamaron Tao y la consideraban como un proceso que producía su interacción. Entenderemos esto si recordamos el ejemplo del movimiento de la bola en círculo y el dibujo de su proyección en la pantalla. El Tao es el movimiento circular y el yin y yang son los extremos de la línea que se proyectaba en la pared. Como decíamos, el yin y el yang es un concepto basado en la dualidad de todo lo existente en el universo, describiendo dos fuerzas fundamentales, aparentemente opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Podemos definir la teoría de los opuestos yin y yang en 6 puntos. El yin y el yang son opuestos. Todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente yang. El yin y el yang son interdependientes. No pueden existir el uno sin el otro. Por ejemplo, el día no puede existir sin la noche. El yin y el yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang. Todo aspecto yin o yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang indefinidamente. El yin y el yang se consumen y generan mutuamente. El yin y el yang forman un equilibrio dinámico. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. El desequilibrio no es sino algo circunstancial, ya que cuando uno crece en exceso, fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva transformación. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes, yin, provoca la lluvia, yang. El yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos. La noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. Sin embargo, esta transformación es relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexisten en lados opuestos de la Tierra. En el yin hay yang y en el yang hay yin. Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario. Por ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en primavera. La teoría del yin y el yang puede aplicarse a todos los conceptos existentes, por lo que sus aplicaciones serían infinitas. De hecho, el resumen es que la polaridad se expresa en todo lo que nos rodea, le pongamos el nombre que le queramos poner. Y como no podía ser de otra manera,
en Ciudad 8 queremos saber qué tiene que decir la ciencia al respecto de la polaridad. Y no os sorprenda que está plagada de ejemplos de esta ley universal. La polaridad, en general, es una condición que tiene propiedades opuestas en partes o direcciones contrarias, como los polos, de ahí su nombre. Y más concretamente, en física nos indica que es la descripción de un atributo binario, uno con dos valores o un vector, que es una dirección. Pero con ejemplos lo veremos más claro. Las cargas eléctricas tienen polaridad, positiva o negativa, así que la corriente eléctrica es un flujo de partículas cargadas, polarizadas, el movimiento de las cuales genera una energía que conocemos como electricidad. También están los imanes. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. En este caso, los polos se les llama norte y sur. Pero una importantísima es la polaridad química. Los átomos dentro de la misma molécula tienen polaridades diferentes, de forma que los electrones no están repartidos de forma equitativa, habiendo un movimiento de un lado a otro que genera un campo eléctrico que da cohesión a la estructura. Dicho de otro modo, podríamos decir que la polaridad y sus interacciones son lo que dan cohesión a nuestro mundo material, nada más y nada menos. Es la base de nuestra estructura. Sin ella, nada de lo que conocemos existiría. Y por si acaso esto os parece poco, aún hay más. Estos ejemplos son bastante intuitivos. Podemos entender el mecanismo, ya que nos imaginamos bolitas dando vueltas y cómo se atraen unas a otras, como los imanes. Pero recordad que además del género, tenemos esa unión de opuestos. Amor es lo mismo que odio, que proclama el gran principio. ¿Esto lo podemos encontrar en la ciencia? Pues también, y en muchos ámbitos. Pero vamos a centrarnos en el apasionante mundo de la física, revelando grandes paralelismos con la mística oriental o el ocultismo. Id preparando una aspirina para el dolor de cabeza. La unión de opuestos ocurre en la física de hoy en día desde la relatividad de Einstein a la mecánica cuántica de la actualidad. Con sus avances se ha revelado una realidad que trasciende tanto el lenguaje como el razonamiento. Y la unificación de conceptos que hasta ahora habían parecido opuestos e irreconciliables ha resultado ser uno de los rasgos más sorprendentes de la nueva realidad. Como decíamos, es un importante paralelismo, llegando al punto de que las realidades o teorías planteadas con los experimentos científicos se veían como koans. Obviamente, los conceptos no son los mismos, pero esa unificación en un nivel no ordinario de realidad es el mismo. Algunos ejemplos son la materia, que es continua y discontinua a la vez, o fuerza y materia no son sino aspectos diferentes de un mismo fenómeno. En estos opuestos, el marco de nuestra experiencia diaria es demasiado estrecho para el mundo de las partículas subatómicas. Para entender un poco este tema, debemos hablar ahora de la teoría de la relatividad. Según Newton y su ley de gravitación universal del año 1686, la gravedad se considera el resultado de una fuerza de atracción entre dos masas que actúan a distancia instantáneamente. Y realmente es así como la percibimos en nuestra vida cotidiana. Lo vemos claramente cuando se nos cae la tostada al suelo. Y siempre por el lado de la mantequilla. Pero esto es la ley de Murphy, ¿eh? Esto es otra que ahora no viene al caso. Pero Einstein dijo que esa atracción de la gravedad se debe a una curvatura del espacio-tiempo. Y por tanto, un reflejo de la geometría del objeto y no de ninguna fuerza a distancia. Que aquí fue cuando se empezaron a predecir las ondas gravitacionales, estas que ahora están tanto de moda porque parece que las han encontrado. Pero, un momento. ¿Espacio-tiempo? El espacio y el tiempo son dos conceptos que nos parecen totalmente diferentes en nuestro mundo. Diferentes y, por tanto, independientes. El espacio para nosotros está definido por 3 dimensiones, alto, largo y ancho. Y el tiempo por una. Va siempre de pasado a futuro. Nosotros percibimos que el espacio está y que el tiempo pasa. Sin embargo, la relatividad los ha unificado. Son expresiones de la misma cosa, del mismo modo que el Kybalión anuncia que amor y odio son lo mismo. Por cierto, también en la física, esta unificación tiene lugar en un plano más elevado, en este caso, en una dimensión más alta. Y al igual que lo experimentado por los místicos, se trata de una unidad dinámica, pues la realidad relativista espacio-temporal es una realidad intrínsecamente dinámica,
donde los objetos son también procesos y todas las formas no son sino patrones dinámicos. ¿Nos resulta familiar? Vamos a intentar visualizar esto con un experimento parecido al anterior, haciendo una imagen mental. Imaginemos que tenemos una rosquilla, un donut, y una hoja de papel. Si cortamos esta rosquilla o este donut de forma horizontal y ponemos una hoja de papel en medio, como un bocadillo, las superficies de corte de la rosquilla, o llamémosle manchitas de aceitillo que quedarían en el papel, aparecen como dos círculos totalmente separados. En cambio, nosotros, desde nuestra posición, al ver las tres dimensiones, vemos que forman parte de un mismo objeto. Este sería el paso de la visión de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Una unificación parecida sucede con la teoría de la relatividad, pero pasando de 3 a 4 dimensiones. Pero esto ya no es posible visualizarlo con nuestro cerebro 3D. Los físicos aún pueden experimentarlo a través de sus fórmulas matemáticas, pero su imaginación visual, igual que la nuestra, está limitada por nuestros sentidos tridimensionales. En el programa anterior, que hablábamos de meditación, ya se dijo que en estado de meditación profunda se puede trascender el mundo tridimensional y experimentar de forma directa esta realidad de dimensión superior, donde los opuestos están unificados dentro de un todo. Quizá esa gran experiencia mística se pueda definir como la visión de una gran rosquilla cósmica. Y seguro que esto es lo que vería Homer Simpson. Bueno, lo curioso es que cuando los místicos tratan de explicar estas experiencias, se encuentran con los mismos problemas que los físicos que tratan de interpretar la realidad multidimensional de la física relativista. El lenguaje ordinario no es suficiente. De ahí que en este punto, en la ciencia, las experiencias también se expliquen en forma de koan. Fábula de la relatividad. Existió una vez una señorita llamada Brillo que se movía más rápido que la luz. Un día partió de viaje por un camino relativo y regresó la noche anterior. En la física moderna encontramos más ejemplos de este tipo, es decir, de unificación de opuestos, siendo el más famoso quizá el del concepto de la dualidad del comportamiento de la luz como partículas y ondas, y que se considera como el punto de origen de la mecánica cuántica. Este aspecto dual de la materia y la radiación resulta de lo más sorprendente en nuestro plano físico y dio origen a muchos de los koans cuánticos que condujeron a la formulación de la teoría cuántica. Vamos a intentar explicar esto. De acuerdo con la física clásica, existen diferencias entre ondas y partículas. Una partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad, pero sin masa. En el caso de partícula hablaríamos de, por ejemplo, una bola de billar o un planeta. En el segundo, de ondas sonoras, por ejemplo. En la naturaleza no existen partículas que se muevan dentro de patrones de onda. Del mismo modo, las partículas de aire en una onda sonora simplemente oscilan hacia adelante y hacia atrás, pero no se propagan a lo largo de la onda. Lo que es transportado a lo largo de esa onda es la perturbación, pero no alguna partícula material. Dicho de otra forma, en el primer caso el movimiento es una masa, en el segundo es la energía la que se propaga. Por tanto, cuando en la teoría cuántica se dice que la partícula es también una onda, no hablamos de una trayectoria de la partícula. Lo que se dice es que el patrón ondular en su totalidad es una manifestación de la partícula. En resumen, que las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. Pero claro, esto nuestro cerebro tridimensional no lo puede abarcar. El fenómeno de las ondas, matemáticamente, se explica igual tanto si hablamos de una onda luminosa como de una cuerda de guitarra en vibración. Pero en la teoría cuántica, aunque la fórmula usada es la misma, la onda que se describe es mucho más abstracta. Las ondas asociadas a partículas no son ondas tridimensionales reales, como las ondas sonoras, sino que se trata de lo que se les llama ondas de probabilidad. Cantidades matemáticas abstractas relacionadas con las probabilidades de que la partícula se halle en ciertos lugares y con ciertas propiedades.
No vamos a entrar más en detalle, pero vamos a quedarnos con que las ondas de probabilidad resuelven, en cierto modo, el absurdo de las partículas que son ondas, pero nos llevan a otro callejón sin salida, la polaridad entre existencia y no existencia. Ese par de opuestos también es trascendido por la realidad atómica. Podemos decir que la partícula no está presente en un lugar definido, pero tampoco está ausente. No cambia su posición ni permanece en reposo. Lo que cambia es el patrón de probabilidad y de este modo cambian sus tendencias a existir en ciertos lugares. Si preguntamos, por ejemplo, si la posición del electrón permanece siendo la misma, hemos de decir que no. Si preguntamos si la posición del electrón varió con el tiempo, tenemos que decir que no. Si preguntamos si el electrón está en reposo, debemos decir que no. Si preguntamos si está en movimiento, hemos de decir que no. Robert Oppenheimer. Buf, qué dolor de cabeza, ¿no? Pero claro, es lo que tiene un koan. Fuerza y materia, partículas y ondas, movimiento y reposo, incluso existencia y no existencia. Estos son algunos de los conceptos opuestos y contradictorios que son trascendidos por la física moderna. Polaridad en estado puro. Para comprender mejor esta relación existente entre los pares de conceptos clásicos, Niels Bohr introdujo la idea de la complementariedad. Consideró la idea de partícula y onda como dos descripciones complementarias de la misma realidad, siendo cada una de ellas solo parcialmente correcta y teniendo una gama limitada de aplicación. Podríamos decir que le cambió el nombre a la polaridad. Niels Bohr, que fue premio Nobel de Física en el año 1922, era el que se llevaba los famosos debates con Einstein en la época de la formulación de la teoría de la relatividad. La incipiente teoría cuántica llevaba a pensar que el universo se fundamenta en el azar desde su nivel subatómico, y Einstein era reacio a esta interpretación, aunque luego se ha estado viendo que no exactamente es así. Era ahí cuando Einstein pronunciaba su famosa frase de «Dios no juega a los dados con el universo», a lo que Bohr le contestaba algo así como «deja de decirle a Dios cómo usar sus dados». Interesante el hecho de que dos de las grandes mentes del siglo pasado y de casi podríamos decir de todos los tiempos discutan sobre los quehaceres diarios de Dios. Bueno, la cuestión es que este concepto de complementariedad ha llegado a constituir una parte esencial del pensamiento de los físicos sobre la naturaleza. Bohr conocía el paralelismo existente entre su concepto de complementariedad y el pensamiento chino, el concepto de yin y yang. Cuando visitó China en el año 37, época en la que su interpretación de la teoría cuántica ya había sido elaborada, se sintió profundamente impresionado por el antiguo concepto chino de los opuestos polares. De hecho, 10 años más tarde le fue concedido el título de caballero como reconocimiento a sus logros en el campo de la ciencia, así que cuando tuvo que escoger un motivo apropiado para su escudo de armas, su elección fue el símbolo chino del Tai Chi, el del yin y el yang. Al elegir este símbolo para su escudo de armas junto con su inscripción contraria sunt complementaria, los opuestos son complementarios, Niels Bohr reconocía la profunda armonía existente entre la antigua sabiduría oriental y la moderna ciencia occidental. Bien, y ya para acabar me vais a permitir un poco una reflexión personal sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora, que podríamos decir, a modo de resumen, que estamos rodeados de polaridad por todos lados, aunque sería más correcto decir que la polaridad es la esencia de la vida. Es lo que, por un lado, nos da estabilidad, pero a la vez nos impulsa a movernos y avanzar. Obviamente no solo en un sentido físico. Esta fuerza dinámica y cohesionadora, con sus extremos masculino y femenino, constituye una bella danza de aparentes opuestos que envuelve toda nuestra existencia, siendo el principio y a la vez el final de todo. Por tanto, no es exagerado afirmar, siguiendo antiguas enseñanzas, que si queremos aprender, adquirir conocimiento y sabiduría, esto debe suponer un paso adelante o hacia arriba en busca de la polaridad oportuna en cada uno de nuestros planos de existencia. También debemos analizarnos y conocer cuándo podemos funcionar como masculinos y engendrar actos en el mundo y cuándo hacer que nuestro medio nos fertilice para que seamos productivos. Obviamente, la autofertilización, por llamarla de algún modo, también es posible y probablemente en algún momento necesaria. Pero debe ser algo circunstancial, porque no olvidemos que esta autofertilización a la larga nos llevará a la esterilidad
En el mundo físico lo llamaríamos endogamia. Una vida sana y evolutivamente activa supone que debe haber un intercambio de polaridad entre nosotros y cuanto salgamos a hacer en el día a día. Una de las características de la polaridad es que se puede dar en sentido horizontal y vertical, como hemos visto. ¿Y qué podemos decir pudiendo de Dios? entender que en sentido entrada, vertical está la creo deidad. personalmente que realmente es más que un andrógino. Trasciende nuestro sentido de polaridad para instalarse en el todo. Pero, como hemos visto, eso lo convertiría en estático. Debe polarizarse en fuerza y forma para poder generar movimiento, para crear. Sin polaridad no hay creación, ni física ni en ningún plano. Sin ella somos seres que existimos. Somos, pero no vivimos. Por tanto, creo que realmente, aparte, no es ni Dios ni diosa, solo es. Y el hecho de que los humanos nos empeñemos en ponerle sexo dice más de nuestras pequeñeces e inseguridades, intentando acercar la deidad a nuestro corto entendimiento que a la verdad última. En el sentido horizontal de la polaridad, es decir, en nuestro propio plano, una de las principales polaridades es la que existe entre las partes masculina y femenina de la naturaleza humana. Muchos se pueden sentir incómodos con esta polaridad existente en nosotros mismos y por eso tendemos a destacar uno de los polos, generalmente el relacionado con nuestro género. Nuestra sociedad ha establecido un orden estático, en lugar de reconocer que la personalidad de cada hombre o mujer es el resultado de una interacción entre sus elementos femeninos y masculinos. Aquí, todos los hombres son masculinos y todas las mujeres son femeninas, con el agravante de que la sociedad occidental ha favorecido tradicionalmente al lado masculino más que al femenino. Se ha sobrevalorado la actividad, el pensamiento racional, la competencia, la agresividad y así sucesivamente. En cambio, los modos de conciencia que se podrían describir como intuitivo, religioso, místico, oculto o psíquico han sido constantemente suprimidos. Pero aquí se nos presenta la primera encrucijada. Si nuestra meta debe ser alcanzar el equilibrio, la conjugación de opuestos, debemos movernos y oscilar respecto a ese equilibrio. Sin movimiento no hay avance y no olvidar que el ritmo, esa oscilación, es la base de la vida, pero no un firme progreso hacia adelante. De nuevo una paradoja. Debemos buscar el desequilibrio para alcanzar el equilibrio definitivo, aunque éste sea en realidad dinámico, no estático. Debemos tener estímulo si hemos de crear algo, incluso una vida útil bien vivida, y ese estímulo lo da la polaridad contraria. Las enseñanzas nos dicen que la polaridad nos lleva a la sabiduría, y esa polaridad se puede vivir de varias formas. Si queremos aprender, leemos libros, nos informamos o podemos vivir con la familia o la pareja. Obvio, es mucho más cómodo no hacerlo, porque esas cosas, si las queremos trabajar, nos dan la lata. Nos obligan a abrir nuestra mente y a salir de nuestra zona de confort. ¡Qué pereza! Con lo bien que se está viendo la tele, ¿no? ¿O para qué voy a echarme novios si hago lo que me da la gana? Decía Einstein que la mente que se abre a una nueva idea jamás regresa a su tamaño original. Hagamos, pues, crecer nuestra mente con nuevas ideas o, mejor aún, con nueva sabiduría. Esa sabiduría nos va a transformar, nos va a mejorar, pero para transformarnos necesitamos valor. Hay que intentar ser un poco más recto y más valeroso cada día y enfrentarse a uno mismo con una sonrisa, no dejarnos intimidar por nuestros demonios. No podemos permitirnos el lujo de acomodarnos con lo que ya tenemos conseguido más del tiempo estrictamente necesario. Siempre hay que dar un nuevo paso adelante y no olvidar que nuestra forma de hacer las cosas también influye en lo que tenemos alrededor. Y un recordatorio para los que se crean maestros de polaridad. Si estamos aquí es porque aún nos quedan cosas por aprender, porque en el plano material, en la carne, no existe el andrógino. Este hilo de pensamiento me vais a permitir que me lleve a un tema muy mundano, como es el hecho de tener pareja o no, ya que es obvio que es la forma más dinámica en la que vivimos nuestra polaridad día a día y sobre todo de forma más consciente. Además, algunos nos hemos preguntado más de una vez si realmente es necesario tener pareja para vivir y aunque obviamente la respuesta es no, hay que matizar algunas cosas. Como dice Dion Fortune, es la unión de las dos almas las que entran en el paraíso. Y según los gnósticos, Adán y Eva salieron juntos del paraíso y solo juntos pueden volver a entrar. Pero claro, conforme pasa el tiempo, cada vez cuesta más dar ese paso, porque entiendes de forma profunda lo que supone el compromiso de pareja, y algunos no están dispuestos a asumirlo.
A este respecto, es de aplicación una frase de Eliphas Levi que dice: en efecto, un gran culpable está más vivo que un hombre cobarde o tímido, y su retorno a la virtud estará en razón con la energía de sus compromisos. Cierto es que cada uno debe llevar su ritmo y que es tan estéril la soledad como estar con la persona incorrecta. Pero si queremos vivir la polaridad plenamente, la vida en pareja puede ser una gran fuente de sabiduría. Así que, como todo, en su justa medida, sin frivolizar, pero sin salir corriendo, y no desaprovechemos la oportunidad que nos brinda la vida. Muchas veces la inacción respecto a la pareja, tanto no tener pareja como dejarla que no nos aporta nada, se debe al miedo a sentir. Y el primer paso debería ser cambiar la perspectiva y cultivar el valor. Ya lo hemos dicho antes. ¿Sabéis una cosa? Si ahora mismo estuviera con un amigo tranquilamente tomando una cerveza, o 2 cervezas, porque nunca es una sola, le diría que si tienes una mente poderosa, como creo que la tienes, no tengas miedo a sentir, porque puedes estar por encima, puedes vivir los sentimientos sin que te derroten. Los sentimientos son fuente de sabiduría, no lo dudes. La vida es sentir, es movimiento, es ritmo y vibraciones. En el momento que dejes de moverte, de sentir, estarás muerto, aunque sigas respirando. Bueno, y aquí termina nuestra misión de hoy. Vanessa, muchísimas gracias. Esperamos, como no, que nuestro programa sea de vuestro agrado a los oyentes, porque hoy ha sido intenso, ¿eh? Hoy ha sido de aspirina, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido de aspirina, pero bueno, ya lo hemos comentado aquí, una aspirina que merece la pena tomar. Me alegro que os haya gustado. Bueno, a Baelia creo que tiene alguna cosa que decir al respecto. Sí, creo que Dion Fortune, Baelia. Sí, ya sabéis que soy una gran fan y gran admiradora de Dion Fortune y de Alice Bailey y de Platón. O sea, por eso lo hago, con todo el cariño. La polaridad hay que trabajarla. Sí, hay que trabajarla. Sí, para que engañarnos. Bueno, pues todo el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Sardañola Radio. Damos las gracias también a Eris por su espléndido tutelaje. Salve, Eris. Y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en ebooks. No olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com. Esperamos vuestra polarizada oreja el próximo miércoles a las 6 en Sardañola Radio en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto! Don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the 4th wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home. Al principio de género y al principio de ritmo. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino.
El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio nos dice que el género se manifiesta en todo. Los principios masculino y femenino están siempre presentes en todos los fenómenos y planos de nuestra vida. Y no confundamos el sexo hombre-mujer, no es más que una simple manifestación del género en un ámbito concreto del plano físico, el de la vida orgánica. La utilidad de esta polarización en dos géneros es la de crear, producir o, dicho de otro modo, generar. Por tanto, si unificamos, si por un lado todo tiene género para que exista creación, es evidente que todo tiene polaridad, y esa polaridad no es más que la manifestación extrema de la misma cosa. Ese principio masculino y femenino, los opuestos, existen en todas las expresiones de la vida, incluido el mundo físico, aunque en este caso a veces son fijados de forma que no se pueden variar, como en el caso del sexo. Por tanto, esa gradación existente entre las dos polaridades a veces nos es difícil de intuir. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión. Este es el principio de ritmo, el cual nos revela que en todo se manifiesta una oscilación, un movimiento de ida y vuelta como el de un péndulo, entre esos dos polos opuestos, uno masculino y otro femenino, establecidos en el principio de polaridad. La cuestión de opuestos polares no se reduce, como hemos dicho, a temas físicos y tangibles, sino que se extiende a mente, emociones, en resumen, a todos los planos de existencia. Las enseñanzas dicen que sentimientos como amor y odio son lo mismo, por difícil que nos parezca similar. Osho, en su libro Emociones, nos da otro ejemplo. Según él, la ira y la tristeza son lo mismo. La tristeza es la ira pasiva y la ira es la tristeza activa. Pero parece que estamos más sintonizados con lo pasivo y es más fácil entristecernos que colerizarnos. Pero si lo pensamos, es cierto que para una persona triste es muy difícil estar enfadada o viceversa. Bien, si analizamos un poco todo esto y extraemos las ideas principales, tenemos, por un lado, una unidad entre opuestos, o sea, dos antagónicos que supuestamente son lo mismo, pero opuestos, pero que esos dos opuestos en realidad son la misma cosa y que solo difieren entre sí por el grado. Para explicarlo, podríamos dar diversos ejemplos cotidianos que nos pueden ayudar a entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, blanco y negro. En realidad son lo mismo, son colores, aunque extremos. Uno sería el resultado de la mezcla de todos los colores y el otro la ausencia total de color, habiendo entre ellos infinidad de grises. También existen el día y la noche, el frío y el calor, lo masculino y lo femenino, pero también las virtudes y los vicios. Es importante remarcar que no necesariamente uno de los polos sea bueno y el otro malo, aunque así lo parezca, sobre todo cuando hablamos de vicios y virtudes. Ambos son las dos caras de la misma moneda, opuestos y complementarios, y en definitiva se necesitan mutuamente. Otro ejemplo, los polos positivo y negativo, que son solo dos polaridades de la misma fuerza, y ambas son necesarias para que la fuerza pueda actuar. Si piensas en la electricidad, la corriente fluye entre los polos negativo y positivo. Sin esa diferencia no habría movimiento. Aunque todos los principios herméticos están más o menos relacionados entre sí, hay dos especialmente vinculados con la polaridad, hasta el punto que a veces será difícil separarlos entre ellos. Me refiero, muchos de vosotros habréis reconocido la presentación. Se trata del texto del Kybalión que define el principio de polaridad, el cuarto de los 7 grandes principios herméticos. Por tanto, esta tarde la dedicaremos a analizar este principio de polaridad y lo haremos, como siempre, desde diferentes perspectivas. Antes de empezar, os he de confesar que el tema escogido para hoy era otro muy diferente y que seguro retomaré en otro momento. Pero a veces nos ocurren cosas en nuestra vida cotidiana que nos afectan de forma profunda e insospechada, y en mi caso me han llevado, entre otras cosas, a este cambio. Así que, con vuestro permiso, decidí dejarme llevar por la intuición. Eso sí, no dudéis que se va a tratar de un programa a la altura que os merecéis. ¿Preparados todos? Pues vamos a ello. Bien, ¿y qué es la polaridad? Bueno, los 7 principios herméticos son 7 leyes universales enunciadas en el Kybalión y que, según sus autores, los misteriosos 3 iniciados, si somos capaces de entenderlos correctamente, nos darán la clave para abrir numerosas puertas internas que nos conducirán al conocimiento, al templo con mayúsculas, aunque también veremos que ese conocimiento no es exclusivo de los hermetistas.
Concretamente, este principio de polaridad dice que todo tiene un par de opuestos. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Hola, buenas tardes a todos y a todas a este nuevo programa de Ciudad 8 y doy también la bienvenida a mis compañeros de andadura, a Carlos y Baelia. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Baelia. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar porque seguramente